la paciencia y la voluntad de llegar hasta el final de esta jornada. Felicitaciones por eso, tienen harto aguante, porque la verdad es que ha sido un día bien cansador. Bueno, tal como decía Gustavo, hoy día les voy a contar sobre un modelo, un ejemplo, y en el que efectivamente estamos generando para ustedes, a partir del Fondo de Agua Santiago Maipo, una invitación a la colaboración y a la articulación de esfuerzos. Para ello, entonces, espérame, voy a pasar con esto mejor porque si no empiezo a dejarla embarrada acá. Ahí sí. Para ello, entonces, primero les quiero contar qué somos los fondos de agua. Los fondos de agua somos organizaciones en las cuales diseñamos e impulsamos mecanismos financieros y de gobernanza, articulando actores tanto públicos como privados y de la sociedad civil, con el fin de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sustentable de las cuencas. Ese es el alcance que tenemos los fondos de agua y lo hacemos a través de soluciones basadas en la naturaleza y también de innovación y colaboración entre distintas instancias que se presentan dentro de una cuenca. Cuando hablamos de seguridad hídrica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de contar con agua para todos sus usos, no solo el consumo humano, que harto hemos discutido el día de hoy lo relevante que es, sino también, tal como se ha discutido a lo largo de todas las presentaciones, el desarrollo económico de las distintas industrias. También contar con agua para sostener los ecosistemas que son los que nos proveen de agua, también para tener ciudades saludables, para que los ciudadanos puedan vivir en entornos saludables y también hacer una correcta gestión de los riesgos a los que nos vemos enfrentados en torno a los cursos de agua. Los fondos de agua somos organizaciones, como les contaba, que articulamos distintos esfuerzos. En particular, nosotros conformamos una alianza que se encuentra a lo largo de toda Latinoamérica, a la cual pertenecemos 26 fondos de agua hasta ahora y sigue creciendo. Hay fondos de agua en formación. 11 de estos fondos de agua se están formando en estos momentos y con los cuales hemos ido generando impactos relevantes. El nuestro es de los más nuevos, nosotros somos el número 25 en Latinoamérica y el número 26 se creó recién a comienzos de este año en Mendoza. Pero todos perseguimos un mismo modelo y lo hacemos tras los mismos objetivos. Cuando nosotros estamos hablando de fondos de agua, muchas veces nos cuesta visualizar cuál es el valor que tiene el que trabajemos de esta manera articulada. Ahí tengo destacado en el mapita nuestro fondo de agua, el primer fondo de agua en Chile. Pero quiero ocupar como ejemplo el primer fondo de agua que se creó en Latinoamérica, que es uno que está en Ecuador. Y solo voy a tratar de no latearlos, les juro que no los quiero latear a esta hora del día, pero quiero mostrarles un ejemplo del valor que tiene el trabajo de manera articulada. El FONAG fue creado en el año 2020 en Quito, Ecuador, y aquí tienen algunas cifras de ellos, donde quiero destacar, por ejemplo, que han logrado proteger hasta fines de la década pasada más de 60.000 hectáreas de ecosistemas relevantes para contar con agua en cantidad y calidad suficientes para todos sus usos, para todos los usos que les mencionaba tras el concepto de seguridad hídrica. El FONAG tiene 6 socios que ellos les llaman constituyentes, pero que es una palabra compleja de mencionar hoy en día aquí en Chile. Entonces llamémosles socios, porque nosotros en nuestro fondo de agua les llamamos socios. 2 de ellos son los originales y otros 4 que se han ido sumando a este fondo de agua. Y lo interesante es que han logrado desarrollar todos estos programas de protección y de conservación y restauración de los ecosistemas a través de 69 acuerdos y convenios de conservación y de colaboración entre distintas organizaciones. El FONAG el año 2020 encargó a la organización ATUC que realizara un estudio de retorno sobre la inversión que ellos habían realizado hasta el año 2020 y que debían seguir realizando en este tipo de soluciones, las soluciones basadas en la naturaleza.
es bien interesante el estudio que realizó ATUC. El objetivo de ellos era calcular cuáles son los beneficios hidrológicos, o además de ecológicos, sociales y ecosistémicos, de las inversiones de conservación hídrica implementadas por el FONAC. Y lo interesante es que en los resultados obtenidos se puede ver que en el estudio muestra, ahí ustedes lo pueden ver en la línea naranja, que si no se implementan acciones de conservación, esta línea que ustedes pueden ver cómo va decayendo, si no se implementan estas acciones de conservación, de manejo y restauración de las fuentes hídricas, los servicios ecosistémicos van decayendo en el tiempo. En contraste, la línea verde que ustedes pueden ver ahí, el portafolio de soluciones basadas en la naturaleza ayuda a mejorar el desempeño de las fuentes de agua, aun si en el futuro las condiciones decaen, manteniéndose al menos un estado mejor que si no hubiésemos implementado nada. Podemos contar con más agua gracias a que se han implementado estas acciones de conservación. Cuando traducimos esto a pesos, es decir, o a dólares en realidad en este estudio, cuando lo traducimos a dólares respecto de los beneficios que implica contar con agua, por ejemplo, tener agua en momentos del año en el que normalmente no hay acceso a agua. Eso tiene un costo para el desarrollo, para la calidad de vida. El contar con agua, gracias a que se han implementado estas medidas y que por lo tanto los caudales aumenten y hay mayor disponibilidad de agua, nos ha permitido analizar los beneficios futuros de estas inversiones presentes y se descuenta el valor del dinero futuro para traerlo a su valor actual, es decir, se calcula el VAN y con esto podemos llevar esto a un análisis financiero. Así se aplica una tasa de descuento que es equivalente a la que ocupa la empresa de agua potable y de alcantarillado de Quito para las soluciones grises tradicionales, y los beneficios brutos entonces son la suma, que lo vemos en el gráfico de más abajo, entre las ganancias esperadas en el escenario con soluciones basadas en la naturaleza, que son esas barritas verdes, y las pérdidas que se evitan por haber implementado estas medidas, que son las barras naranjas. La suma entonces es todo el beneficio que se obtiene por haber implementado estas medidas. Este beneficio no solamente se da por mejorar el estado de las fuentes hídricas mediante estas soluciones, sino también por evitar el daño y la degradación futura que podría darse, ya sea por la deforestación, la degradación del suelo, la expansión de la frontera agrícola, las quemas, entre otras posibilidades de escenarios. En este estudio, entonces, los beneficios económicos brutos obtenidos por la implementación de este portafolio, que lo podemos ver en la línea azul del gráfico que está en la parte superior de su pantalla, superan las inversiones realizadas, que es la línea amarilla que está en el mismo gráfico, es decir, se obtienen beneficios netos, y esa es la línea morada. Y finalmente tenemos los insumos necesarios para poder estimar el retorno a la inversión. Estoy haciendo una repasada muy rápida, insisto, no los quiero latear, pero quiero llegar a las reflexiones finales que hace este estudio. Y aquí podemos ver los beneficios netos divididos para la inversión en el segundo gráfico que les muestro ahí en su pantalla. Cuando el resultado es positivo ganamos, cuando es negativo perdemos, y en este estudio se consideró una inversión aproximada que había realizado este fondo de agua entre 2016 a 2020 de un poco más de 11 millones de dólares para implementar estas soluciones basadas en la naturaleza, y se le sumó la inversión que se debía hacer hasta 2080 para poder mantener estas soluciones basadas en la naturaleza, estas acciones de conservación, protección y restauración ecológica. Y con esto entonces el año de recuperación de esta inversión se calculó, se logró obtener aproximadamente hacia 2031, partiendo en 2020, a partir ya del cual se empiezan a obtener ganancias de este tipo de inversiones. En este estudio entonces se obtiene que por cada dólar que FONAC
invierte en estas soluciones basadas en la naturaleza, tanto inversión inicial como la inversión de mantenimiento a lo largo de los años, no solo se recupera dicho dólar, sino además se obtienen ganancias adicionales de 1,31 dólares. Entonces, con esto se obtiene un retorno de la inversión neto de un 131%. No me interesa el número en esta ocasión, no me interesa el detalle en esta ocasión. Lo que sí quiero destacar es lo que ellos mencionan al final de este estudio, que con esta metodología es posible cuantificar tanto los impactos positivos como negativos de las acciones humanas sobre los ecosistemas y también de las soluciones basadas en la naturaleza, algo de lo que hemos estado hablando, algo que se ha mencionado y algo además tan atingente para este sector, para esta industria. Y otra cosa importante que tiene que ver específicamente con este panel es que demuestra que la cooperación interinstitucional y la diversificación de soluciones, tanto grises como verdes, puede ser más efectiva, más rentable y más sostenible en el largo plazo que cuando pensamos en soluciones unidimensionales. Harto se ha hablado de soluciones unidimensionales, pensando en que yo tengo la solución, miren, la solución es este tipo de proyecto o este otro. La verdad es que tenemos que pensar en una matriz diversa de soluciones, en la colaboración entre las distintas soluciones y en avanzar hacia una mirada transsectorial, ¿sí? ¿En qué contexto nosotros desarrollamos nuestro fondo de agua? No los voy a latear con las cifras que yo tenía aquí preparadas en mi presentación, porque pucha que se han revisado a lo largo de la jornada del día de hoy, así es que voy a avanzar un poquito más rápido. Pero lo que sí quiero destacar con estas cifras que son complejas y que todos conocemos y que son las que nos abruman y nos llevan a tantas personas a estar interesados en eventos como estos, es que esto fue lo que llamó a un grupo grande de organizaciones a pensar en cómo nos uníamos a pesar de los diversos intereses en el implementar acciones tras objetivos comunes. Y así, un poquito de historia, cómo se crea el primer fondo de agua en Chile, el Fondo de Agua Santiago Maipo. Como ustedes pueden ver en esa línea de tiempo, nosotros partimos en el año 2017, dice ahí. Yo les cuento que la verdad es que empezamos mucho antes, empezamos por ahí como por 2013, a traer esta idea de lo que se venía implementando en Latinoamérica y que debíamos también promoverlo aquí en Chile, donde nos juntábamos organizaciones tanto del sector público como del sector privado, de las organizaciones de usuarios y de la sociedad civil. Pero formalmente los registros que tenemos son desde el año 2017, donde empezamos tras un llamado del gobierno regional, en ese instante el intendente Claudio Rego, y empieza a convocar a múltiples organizaciones gracias al impulso que trae la organización de Nature Conservancy, empieza a convocar a distintos actores de la cuenca del río Maipo y a pensar en cómo nos aliamos, nos sentamos en una mesa y nos ponemos a pensar en implementar acciones concretas que nos permitan tener seguridad hídrica hacia el año 2050. Y ahí no los voy a latear con los distintos pasos que fuimos dando a lo largo del tiempo, pero no es fácil cuando uno convoca a actores tan distintos, con intereses tan distintos, incluso a veces contrapuestos los intereses. Pero cuando uno los convoca tras objetivos comunes, logran ponerse de acuerdo. ¿Nos demoramos? Sí. Recién hacia fines de 2020 logramos constituir el Fondo de Agua Santiago Maipo y empezamos a operar recién el año pasado, en 2021. Logramos conformar una corporación independiente sin fines de lucro que tiene representación de distintos actores del sector público, del sector privado y de la sociedad civil y organizaciones de usuarios que tienen diversos intereses respecto del agua en la región metropolitana, tras objetivos comunes que tienen que ver con los desafíos que identificamos para la seguridad hídrica en nuestra cuenca, que tienen relación con una demanda hídrica creciente y disminución de la disponibilidad de agua, con el aumento de los riesgos hídricos provocados por eventos extremos, con la ineficiencia que se observa en todos los sectores y en todos los usos del agua y con la deficiencia que tenemos en la gestión integrada de los recursos hídricos en nuestra cuenca. Así definimos entonces algo que logró unir
a estos actores, que fueron 6 líneas de acción estratégicas. La primera de ellas vinculada a la gestión de información, todos de acuerdo con que debíamos trabajar por la gestión de información. También por la protección de los ecosistemas hídricos, de los sistemas hídricos y sus ecosistemas asociados, que debíamos trabajar por impulsar un uso eficiente del agua, por hacer una adecuada gestión de los riesgos a los que nos veíamos expuestos mediante estudios y acciones para evaluar y hacer frente a los riesgos asociados con el agua y los efectos del cambio climático. Impulsar una cultura del agua a través de acciones de sensibilización, difusión y conocimiento, y finalmente aterrizar todo esto con acciones a nivel del territorio, con acciones a nivel comunal. En eso estuvimos todos de acuerdo. Así tengan algunos intereses distintos respecto del agua, todos estábamos de acuerdo con que teníamos que trabajar en esto. Perfecto. Déjame solo mostrar una cosa, la voy a pasar rapidísimo, porque cada una de estas líneas de acción se tradujeron en distintos programas que estamos implementando con una serie de proyectos, no me voy a detener en ellos, pero donde solo les quiero mostrar la parte izquierda de la pantalla, donde en cada uno de estos 6 programas nosotros hemos ido generando alianzas y colaboraciones que van más allá de nuestros socios, que son una serie de organizaciones que están desarrollando acciones en estos temas y que nosotros convocamos e invitamos a trabajar unidos. ¿Por qué quería avanzar? Y discúlpame, Gustavo, porque aquí hay una invitación y tengo que ser súper transparente, sobre todo en esta instancia, y es una invitación a este sector, al sector agrícola. No sé si ustedes se fijaron cuando les mostré quiénes eran mis socios, los socios del Fondo de Agua. No tengo ninguna organización del sector agrícola. Es decir, hoy día en esta mesa donde estamos decidiendo acciones concretas, inmediatas para avanzar hacia la seguridad hídrica, no hay nadie del sector agrícola, ya sea privado, público, gremio, que contribuya con su visión, con sus intereses a tomar las mejores decisiones. Ese es un desafío que tengo hoy día. Ese es el desafío que me hace estar aquí hoy día e invitarlos a sentarse a esta mesa y ayudarnos a tomar las mejores decisiones considerando los intereses de este sector, que es tal vez uno de los sectores más relevantes cuando hablamos de seguridad hídrica en las distintas cuencas de nuestro país. Discúlpame, Gustavo, por no hacerte caso y extenderme un poco más. Muchas gracias.